Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy no transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca, sino desde la Plaza de Bolívar, en Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, en el marco del Hey Festival. Y tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre un fenómeno mundial, el fenómeno del fútbol, sobre la seducción y sobre los excesos de ese deporte seguido por miles y miles de personas, miles de millones de personas en el mundo. En esta ocasión se trató de un foro en el marco de este festival, en el que tomaron parte Hernán Peláez Restrepo, el mejor periodista deportivo de Colombia, y también dos grandes reporteros y periodistas de RCN Televisión y de RCN Radio, Antonio Casale y Nicolás Samper. No se lo pierdan. Cuando estábamos preparando esta conversación, me decía que él quería hablar, y por supuesto estuvieron de acuerdo Antonio Casale y Nicolás Samper, sobre la diferencia del fútbol de ayer y de hoy. Ahora que ha hablado usted de Pelé y de Maradona, de Messi, yo no sé si uno pueda trazar la línea caprichosamente de cuál es la división entre antes del Mundial del 70 o hasta el Mundial del 70, cuando Brasil le ganó a Italia en ese 4-1 en México. Ese sería el fútbol de ayer. Tal vez el fútbol de hoy haya empezado en el siguiente Mundial, el de 1974 en Alemania, cuando el equipo alemán le ganó a Holanda, pero fue cuando apareció Holanda con ese fútbol total. Pero además usted mencionaba que tal vez el mejor ejemplo del jugador de antes era José Manuel Moreno, el Charro Moreno, un tipo fanfarrón. De pronto el mejor ejemplo del futbolista actual es Cristiano Ronaldo, que es una especie de máquina. Yo no sé si se ha perdido cierto encanto del fútbol, si eran más aventureros los futbolistas de antes. Posiblemente el mejor ejemplo sea el de George Best, jugador del Manchester United, que se murió hace, yo no sé, 20 años o 15 años de cirrosis porque bebía mucho trago, y que era fácilmente uno de los tipos más bien plantados de la historia, y se tomó, pues bebió tanto que alguna vez dijo, sí, hombre, es verdad que yo dejé el trago, fueron los 20 peores minutos de mi vida. Y yo no sé si eso se ha perdido un poco o si eso era más bien malo. No, primero, yo creo que sí, es muy difícil establecer la línea cuándo termina lo de antes y cuándo empieza lo de ahora. Al menos en el juego sí, ¿no? En el juego sí, pero era que el juego de antes lo practicaban gordos, gente que venía de edad, se corría menos, se pensaba más, se manejaba más la pelota porque daban espacio, daban tiempo. La pelota era más pesada, si se mojaba ni le digo. Sí, eso es. Pero en esa característica cambió. Pero siempre, por ejemplo, por decir algo, hubo goles de chilena allá y acá, goles de tiro libre allá y acá. Hubo jugadores desinteresados de la actividad, como también los hay hoy. Hoy hay escándalo en cualquier parte cuando un jugador se ausenta, no va, llámese Johan Arango o el que sea. En cambio, no. En cambio, mire que hubo un jugador samario, Osvaldo Redondo, bueno, daba zapato como bravo. Y lo tenía Pinto, que Pinto es de la escuela militar. Pinto, si por Pinto fuera, era sargento. Y entonces, este lo había llevado él, jugaba en Santa Marta, y lo lleva Pinto a Millonarios. Y no le llegaba nunca a tiempo, y no le llega. Hasta que un día Pinto encierra el plantel en el vestuario, en el campo de entrenamiento, y dice duro, el próximo que llegue tarde lo voy a echar, porque él sabía que el que iba a llegar tarde era Redondo. Bueno, estaban ahí cuando, y dice Pinto, ¿quién es? Y contesta él, Osvaldo Redondo. ¿A qué viene, señor? A despedirme de mis compañeros. No lo pudo echar, lo tuvo que dejar. Pero no, esto para decir que siempre hubo en el fútbol vagos a todo. Es que pero la exigencia. No, es mayor atlética, ahora. Hoy no sé si el fútbol aguanta un borracho en la cancha. No lo aguanta. Porque es que se Un Jairo Arboleda. ya no le aguanta físicamente para el otro domingo. Pero mire, si están cuestionando a Cristiano Ronaldo, ya le encontraron la explicación, y tienen razón. No es lo mismo haber corrido con 23 años que correr ahora con 31. Claro, ahora le toca pensar más. Ahora escoge, ¿corro aquí o me quedo quieto? Entonces la gente le cae porque ya no es el mismo. Si han pasado 8 años, ¿cómo vamos a pretender que sea lo mismo, no? Sí, y hay otras diferencias entre lo de antes y lo de hoy. Por ejemplo, antes el reportero iba, y esto en consecuencia le entregaba historias a la gente, al campo de práctica y agarraba al jugador, incluso en los mundiales, y entonces le sacaba historias, y en un espacio distendido se hablaba además de la vida, del tipo y del fútbol.
Hoy en día toca en la zona mixta o en la rueda de prensa, a los tipos los prepara un jefe de prensa para que no respondan nada, digan mucho y no digan nada, Eso, como Peckerman en las ruedas de prensa. Que no, y es tan ¿no? cierto que le Sí. voy a contar, en un medio que trabajo yo, intentaron buscar a James Rodríguez, Sí. ahora en Madrid, para una charla, Bueno, y el Madrid contestó, sí, se les dará un tiempo, claro. 15 minutos, y en la conferencia o en la charla estará presente un funcionario del Real Madrid, como quien dice, donde el pelado trate como de hablar mal de, ¡pum!, lo Sí, cortan. lo va a O sea, cortar. están totalmente controlados. Entonces no hay historias para No. la gente. Entonces, al no haber historias para la gente, el público se queda con el resultado y entonces la gente hoy ya casi ni ve el partido, pasa por la aplicación que tiene en el celular o por el televisor de vez en cuando y ve el marcador, pero lo que había antes detrás de las historias de el partido que se jugaba desde el lunes hasta el sábado era tan importante como el del domingo, ¿no? Y se ha vuelto el deporte, complementando lo que ustedes decían, me parece un deporte más aséptico. Es casi como ir a un quirófano. O sea, lo del camerino, por ejemplo, es imposible. O tener un diálogo tete a tete con un jugador que uno admira o que es buenísimo y que uno sabe que tiene cuentos para echar. Hoy por hoy es muy difícil. Es una tarea que, por ejemplo, usted en eso es un mago y tiene muchos cuentos de esa época. Sí, pero Porque eran tipos que se dejaban, o sea, que era más fácil llegar a ellos. Y hoy en día un exfutbolista cuenta lo que Cuenta nunca muy buenos contó cuentos. lo de futbolista, porque no tiene ningún compromiso. Sí, pero mire que en eso de las es lo mismo, usted oye a los jugadores y parece que tuvieran un libreto, Claro. ¿sí? No se salen de la norma Sí, nunca. Sí, sí. Vamos a trabajar. Pues claro que tenés que trabajar si te están pagando los técnicos. Perdí, pero vamos a trabajar. Pues claro que hay que, o sea, una cantidad de frases que no le dicen nada a la gente. Y además también la cosa se transmite antes, por ejemplo, por eso digo que se ha vuelto como un quirófano, porque se ha vuelto todo de una delicadeza, de una corrección política, absolutamente todo, que de hecho antes no pasaba eso. Si le metían un codazo a un jugador, listo. Osvaldo Redondo era el que se dejaba la uña del meñique larga para en los corners cortarle la cara a los jugadores. Es un salvaje. Eso hoy no se puede hacer porque hay muchos ojos mirando. Es como el gran hermano del fútbol. Hay muchas cosas cámaras encima. Y cuando algo se va de nuestros ojos, o sea, ya se ha vuelto un deporte imposible de que se le escape a uno algo para bien o para mal, los jugadores, que en eso son un poco llorones, me parece a mí, toman una foto en Instagram porque un jugador, no sé, Luis Suárez le metió un tache aquí. Se toman la foto de la herida y la suben, miren, esto me hizo Luis Suárez. Y eso empieza a generar una cantidad de reacciones violentas o no. Eso antes no pasaba, porque no había los medios, supongo, pero porque Exacto. además los jugadores tenían otra mentalidad, como que esto hace parte del deporte, que me haya metido un tache acá, hace parte de esto. Sí, es decir, en eso sí ha cambiado muchísimo. El jugador de antes, aparte de que era otra cosa, tenían horarios diferentes. Por ejemplo, hoy las concentraciones se supone que son de apenas de un día. Si usted le hace 2 días, el jugador, pero todo es relativo. Hace poco el Pecoso Castro manejó un equipo que se llama el Atlético Quindío. Entonces me contaba, esto es verídico, me decía, mire, convencí al presidente del equipo que hay que darles merienda a los jugadores. Por supuesto el presidente dijo, no, pero Eso es más plata. como más. Y el tipo me decía, físicamente los jugadores llegan y me dicen, profesor, concéntrenos, porque vamos a comer gratis, porque no tenemos cómo comer en las casas. O sea, Sí, claro. hay una cantidad de cosas que uno dice, no, pero imposible, ¿cómo así? Claro. Y los tipos van y se someten para poder alimentarse. Porque es que además hay dos, creo que hay una división clara en el fútbol de hoy, que es el del Real Madrid, Barcelona y otros 8 equipos, y el fútbol real, el fútbol de los equipos de estos países, de los que no son poderosos. Inclusive en Colombia hay, de 36 equipos, hay 32 que no son poderosos o 31 que viven en la situación del Quindío. Si lo vemos objetivamente, son más los jugadores en esa situación que los del Real Madrid o lo que vemos en redes sociales de Cristiano Ronaldo y de Messi. Ese es un fútbol más real, más terrenal y del que sabemos más bien poco. Es que le estaba preguntando, anoche fuimos a una conferencia, el High Festival, ¿cómo es que se llama el de anoche? Que era... El colegio Olga González Arraute estuvimos. Bueno, anteayer, sí. preparamos una conferencia con estilo técnico, vamos a hablar. Cuando llegamos a un colegio, ustedes no sé si lo conocerán, una zona bastante complicada, y de entrada la rectora nos dice, en esta escuela hay 300 niños invidentes, y hay otros 300 niños videntes que les ayudan a ellos. El colegio está entre 2 barrios bravos. Pero bueno, para resumirles, hicimos la pregunta al final.
¿De qué equipo son hinchas? Son hinchas de Barcelona, de Real Madrid. Yo no sé si tendrán televisor para ver eso, pero alguien les dijo. Ellos hablan de Messi y de Cristiano. De Colombia, ¿de qué equipo? Por ahí contestaron unos de Algunos pocos del Nacional. Sí. Nos atrevimos a preguntar, ¿y del Real Cartagena? No, prácticamente nadie. Nadie. Impresionante. O sea, eso, volvemos al cuento. Esos equipos son los que mueven, Claro. las camisetas son chiviadas, pero se las ponen. Eso es consecuencia Claro. de la globalización también, ¿no? Porque antes uno se identificaba con el equipo de la ciudad de uno, o el del barrio en algunos casos, en fin, lo cercano. Hoy la globalización le permite a uno identificarse con el que siempre gana, que es o el Madrid o el Barcelona. Continuamos en este especial de Club de Prensa desde el Hey Festival en Cartagena de Indias, en este foro sobre la seducción y los excesos del fútbol, en el que tomaron parte también Hernán Peláez Restrepo, el mejor periodista deportivo de Colombia, y dos de los grandes nuevos reporteros de este género en el país, de RCN Radio y de RCN Televisión, Nicolás Samper y Antonio Casale. Eso no hace muy complicado para mucha gente ser hincha del fútbol, y se lo empiezo preguntándoselo a Nicolás Samper, es decir, uno para ganar algo hoy como hincha dentro del fútbol, pues tiene que ser hincha de 5 equipos, del Real Madrid, del Barcelona, del Chelsea, pero los demás no ganan prácticamente nada. Es que el fútbol mueve 500.000 millones, el valor del fútbol, las infraestructuras, los estadios y demás, suma 500.000 millones de dólares, leía yo hoy. El fútbol sería la economía número 17 del mundo. Si fuera un país. Los sueldos, el deportista mejor pagado del mundo es Cristiano Ronaldo con 88 millones de dólares al año, seguido por Lionel Messi con 81 millones de dólares dentro de los deportistas. En los otros 8 de la lista de 10 ya hay basquetbolistas y demás. Pero luego viene Neymar con 37 millones 500 mil dólares al año, Ibrahimovic con 37 millones 400 mil. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente de los equipos chicos? No nos mortifique, es de los que ganen esa plata, porque ponernos otro año. Pero mire, ¿tú ibas a decir algo de...? No, es que las cifras son como las que uno da, o yo por lo menos daba en radio. Yo hacía un programa llamado La Luciérnaga, y entonces, todos los días, precio del crudo, el barril de petróleo, tanto, precio del dólar. Entonces alguien me dijo, oiga, ¿para qué dar el precio del dólar? Si nadie o tiene dólares o le interesa eso. Le dije, no, eso tiene su trampa. Porque yo le digo, precio del dólar hoy 3.200. Ese señor sale por la noche y se encuentra un amigo y dice, hola, ¿cómo está de caro el dólar, no? Claro. Entonces ya es un tema. La misma charla, y sin tener dólares ni... Pero había que dar el dato del dólar, claro, tener un dólar. Y otro es el euro. Nadie va a comprar euro, pero son temas, ¿no? Ahora que usted da las cifras en dólares. Sí, están buenas. No, sí, muy buenas. No, yo creo que de lo que estaba planteando Iragorri, de la resignación de los demás al ver que hay como una superclase social del fútbol, yo creo que hay equipos que han sabido entender ese mensaje. El Sevilla. El Sevilla es un equipo que tiene una gran nómina, pero es una nómina que está lejana a la del Real Madrid. Bueno, ni hablemos de nosotros. O sea, uno no puede comparar a ningún equipo de Colombia con Pero los usted, equipos de otras ligas. ¿de qué equipo es hincha? Yo soy de Millonarios. Yo soy la hincha del calvicie hincha del Deportivo no Cali, es eso gratis. siempre. 24 años uno así agarrándose la cabeza cada lunes, pues es un infierno. Y hoy uno sabe, pues bueno, ¿cómo le fue a Millonarios cuando tuvo que jugar contra el Real Madrid? Se comió 8 con la suplencia del Real Madrid. Eso no hay que... ¿Por qué tenemos que traer ese tema a esta conversación? No, toca. Uno tiene que aceptar sus propias costras. Eso es como cuando chiquito que uno se arrancaba las costras, es la misma cosa. Esto es un ejercicio de arrancarnos esos problemas, esas costras. Pero yo creo que, por ejemplo, los equipos en Europa se conforman porque saben que ya las clases sociales del fútbol, y eso que no hemos hablado de China, que va para allá, se conforman con ganarle. Por ejemplo, el Celta en la Copa del Rey. Eso para ellos yo creo que ya es como haber ganado la Liga, la Europa League y la Champions, haber eliminado al Real Madrid, porque no tienen, o sea, es matar al grande. Aquí en Colombia nos pasa un poco lo mismo, porque uno sabe que es muy difícil que un equipo colombiano le haga fuerza o le haga igual. Ya no pasa lo de Argentinos Juniors Juventus del 85. Eso ya es muy difícil que ocurra porque las diferencias de billete entre todas las economías
De hecho, las economías de ellos son para llevarse gente, llevarse gente, llevarse gente. ¿Nosotros qué hacemos para sobrevivir? ¿O qué hace el fútbol colombiano y latinoamericano para sobrevivir? Sacar gente, sacar gente, sacar gente y vender, 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 sacar gente. Los uruguayos venden, creo que es su segundo producto de exportación son los futbolistas. Uruguay. Pero además son 500, 800 al año. Es una cosa loquísima. Son dos economías diferentes. Es como lo del dólar que decía Hernán. Uno no tiene dólares, pero ese es un tema que le sirve a uno para echar milonga. Decía Juan Manuel Lillo, el técnico, fue técnico de Millonarios, y Guardiola dice que es su gran maestro. De aquí lo sacaron que porque era muy versero, pero hoy es asistente de San Paoli, el equipo revelación de España, que las cifras son como las tangas, dejan ver todo menos lo más importante. Y creo que tenía razón Juan Manuel Lillo en eso, porque además uno por esas cifras cree que se identifica con los equipos que lo ganan todo, entonces la gente se hace hincha del Real Madrid o del Barcelona, pero al final pues todos en nuestra vida diaria, no nos digamos mentiras, perdemos 7 y ganamos 3, entonces deberíamos identificarnos más con los equipos más terrenales, cosa que curiosamente no pasa, seguramente porque esos equipos como el Madrid o el Barcelona terminan siendo lo que uno quisiera ser, pero si uno se identificara con lo que es, pues tiene que identificarse con los de media tabla para abajo o media tabla un poquitico para arriba, si no nos decimos mentiras a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido tiene mucho valor lo del Atlético de Madrid, lo del Sevilla, porque son equipos que llegan lejos con no tanto. Uno ve en Sudamérica y la cosa está mucho más equiparada ya, porque los jugadores a los 18 años ya están ganando millones en Europa, y entonces aquí hoy no hay una gran diferencia entre los clubes de Brasil, Argentina, Colombia. Creo que hay un siguiente estrato entre los demás, pero está más parejo, y eso a veces lo hace más emocionante por lo menos, ¿no? Sí, como ustedes notan, los señores son del fútbol español, pendientes, hablan del Sevilla. La globalización, doctor Peláez. No, pero le voy a contar un fenómeno que en Colombia sí fue impresionante. El América de Cali, un equipo en la B, metió 25.000 personas cada vez que jugó las finales, sí, porque es el equipo identificado con el pueblo. Bueno, era como en Medellín, si respeto a los hinchas del Medellín, que cuando el Medellín juega bajan los robos en Medellín. Sí. Una masa muy importante va a la tribuna popular. Chiste de los del Nacional. Dicen que pasa lo mismo en Bogotá con Santa Fe, pero... No, tampoco, señor. Pero mire... Hoy estaba el alcalde con la camiseta de Santa Fe en el estadio, entonces... ¿Está diciendo algo del alcalde? No, preguntaba. Óigame. No, pero yo vuelvo a las cosas que hace el fútbol. Ustedes sabrán el cuento famoso de Verón. En el Romelio Martínez jugaba el Junior de Verón, la Bruja papá. Verón. Papá. La bruja. La bruja, sí, la vieja. Juan Ramón. La bruja. Y entonces, la historia es que está el papá y el hijo haciendo fila para entrar al Romelio, y cuando van llegando, le dice el papá al hijo: uy, se me quedaron las boletas, mijo. Regrese a la casa y vuelva con la boleta a ver qué alcanzamos. El muchacho va, regresa corriendo, le dice: papá, aquí están las boletas, pero le tengo una mala noticia. ¿Qué? Mi mamá estaba en la cama con un señor. Dice el papá: le tengo una peor, no juega Verón. Sí, no, eso para mostrar que el tipo era con claro. Junior, no le importaba. Metido en lo suyo, sí. En el cuento no juega Verón. No. Ahora, mire, los títulos van haciendo... Pero noten que esto del fútbol es buenísimo, porque los cuentos, las historias... Sí, claro, ¿no da es para cierto? todo. Volviendo un poco a las cifras que de pronto dan los títulos, y en honor a la verdad lo de Santa Fe, por ejemplo, Santa Fe hace 8 años, la verdad es que metía los mismos 5.000 de siempre. ¿Se acuerdan? Los 5.000 de siempre. Hoy uno va a ver a Santa Fe en los partidos, en el estadio, y la verdad hay niños, gente joven, ya no son 5.000, sino mínimo son 15.000 casi siempre. Hoy fueron 25. Hoy fueron 25, entonces los títulos y las buenas campañas sí van haciendo hinchada. En eso hay que decir que los de Millos nos estamos quedando calvos, viejos y gordos. Muy bien. Y aquí llegamos al final de este especial de Club de Prensa desde el Hey Festival en Cartagena de Indias, en este foro sobre la seducción y los excesos del fútbol, en el que tomaron parte Hernán Peláez Restrepo, Antonio Casale y Nicolás Samper. Los espero en una próxima oportunidad.